Hola Luciano, ¿cómo te va? Hola Susana, muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, estamos en el cuarto programa de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos de la República de Buenos Aires. Esta vez, bueno, con más oyentes, con más preguntas, con más ganas de, bueno, de que esto salga lindo. Se han comunicado bastante, Susana, colegas, preguntando, haciendo también aclaraciones, dándonos consejos y ayudándonos en esta puesta, ¿no?, en escena. Los colegas han sido bastante beneplácitos con nosotros, nos han saludado y nos han felicitado, cosa que creo que es un exceso. Consideramos eso con Susana. Claro, sí, seguro. Bueno, te quiero contar antes de comenzar a decir, bueno, todo lo que hicimos en la semana. Es que el viernes pasado contamos en el colegio con Ricardo Barbetti, dio una conferencia muy interesante sobre la naturaleza y la salud, aclarándonos en todo momento que el contacto con la naturaleza nos hace más saludables, que hay muchos estudios donde tanto cemento, así lo dice él, de alguna forma nos enferma. Nos mostró muchísimas diapositivas porque parte de la idea de que en Buenos Aires mucha gente cree que no hay nada, y nos ha asombrado con la cantidad de plantas y animales autóctonos y lo importante que sería para conseguir el equilibrio poder acercarnos todos en nuestros ratos libres a los espacios verdes para compartir. Y nos dijo algo que a mí me pareció sumamente interesante, es que muchas de las cuestiones de meditación, ya sea los sonidos o las mandalas, están sacadas de la naturaleza. De hecho, nos mostró algunas aves y algunas mariposas cuyos dibujos son mandalas directamente. Qué bárbaro, Susana. Sí, muy interesante. Digamos, nos prometió que en algún otro momento iba a volver al colegio. ¿Nos va a visitar por acá también? Sí, claro, sí, nosotros lo invitamos. Sí, seguramente en algún momento lo vamos a poder traer acá. Lo que pasa es que por ahí en este horario está como un poco ocupado. Claro. Pero es muy instructivo para la comunidad entera y para nosotros los psicólogos, que muchas veces estamos muy encerrados entre el cemento y en cuatro paredes, estudiando, trabajando, ¿no? Muy interesante. Muchos colegas, Susana, digamos, hablando luego de lo que Ricardo disertó, realmente también quedaron bastante fascinados por este volver a la naturaleza, ¿no? Y tan bien hacia la salud. Es que hasta ahora, más allá de la sensación, siempre lo habíamos tomado como una sensación, sí, justamente, pero en este momento hay estudios hechos que el solo contacto, con el solo poder mirar el verde, te produce un efecto como tranquilizador y de relax, tan importante en este momento donde el estrés parece que nos acorrala de un lado o del otro. Totalmente. Entonces es importante tener una plantita, aunque sea en el consultorio, como para poder ver un poco de verde. Cuanto menos eso, y bueno, también salir a la calle y quizás tener una visión mucho más observadora y más activa, claro, ¿no? Porque por ahí muchas veces pasamos por espacios verdes o frente a animalitos de la naturaleza y pasamos como inadvirtiéndolos, cuando lo interesante sería, bueno, por ahí poder comenzar a disfrutar esto, como que no solamente el disfrutar tiene que ver con los productos del hombre, ¿no? Digamos, claro, el cine y el arte, que también se puede disfrutar, ¿no? Totalmente. Pero Susana, particularmente, vos sabés que yo vengo del interior de la provincia, donde también me crecí en el campo prácticamente, y uno realmente extraña mucho ese verde, ¿no? Poder estar en la naturaleza a veces. Bueno, yo particularmente en mi consultorio por eso te decía, estoy lleno de plantas para ver un poquito de verde y también un poco de naturaleza. Obviamente cuando uno puede, disfruta, ¿no? En los espacios verdes, como decís, sí, es interesante. Claro, igual nosotros tenemos un espacio que es sumamente privilegiado, que estamos muy cerca del río, sí, claro, y que por ahí podríamos acercarnos un ratito, digamos, cortando algunas de las actividades y llegar a esto sin tanto esfuerzo. Lo que vos decís es verdad, que en el interior quizás el verde está más accesible. Exacto. Pero nosotros estamos en una zona bastante privilegiada. En eso tenés razón, Susana. Bueno, salvo esto, ¿querés que comencemos a contar qué tenemos para las toda la actividades, semana? Por supuesto.
Susana, contanos las actividades que tenemos. Bueno, mira, de la Escuela de Formación en Psicoanálisis, el 20 de mayo tenemos un dispositivo de extensión de la Escuela de Psicoanálisis, que nos aporta el pensamiento chino al psicoanálisis. Es a las 19 horas y esto viene como a complementar la última noche de psicoanálisis, que estuvo el licenciado Pesner, donde habló del chino. Y entonces, bueno, será muy interesante. Muy interesante el nombre, ¿no?, de la disertación. El sábado 21 de mayo se dictará el laboratorio clínico Cuerpo Goce, vicisitudes en la clínica, da 20 puntos, coordinado por el licenciado César Corbalán y la licenciada Leticia Especefune, a las 11 horas. Bueno, el seminario 2, conceptos fundamentales, inconsciente, repetición, pulsión y transferencia, por la licenciada Sandra Reyes, de 11 a 15 horas. Y bueno, y por último, la Escuela de Formación en Psicoanálisis se dictará el seminario 7, clínicas con adolescentes, lo dicta Juan Mitre en el primer encuentro, se dictará de 11 a 15 horas. Bueno, muy bien, también tenemos cursos centralizados. ¿Cuál es, Susana? Los martes, psicoanálisis y adicciones, los límites de la práctica y sus respuestas, con el docente Félix Cheramonti, de 18 a 20 horas. Hoy nos está visitando Félix. Hoy tenemos el gusto de que nos venga a visitar y bueno, nos va a contar con detalles sobre esto y sobre más. Vamos a aprovechar mucho a Félix, y también tenemos otra invitada que después la vamos a comentar. El día miércoles se dictará el curso Encuentros y Desencuentros de la Vida Amorosa. Los docentes son la licenciada Andrea Fato y el licenciado Walter Naimojín, el 11 de mayo, del 11 de mayo al 10 de agosto, de 19:30 a 21 horas. Muy interesante ese curso. Sí, muy interesante la temática. Total. También tenemos el curso los miércoles, la historia clínica y otros registros, cuya docente es la licenciada Claudia De Angelis, de 16 a 18 horas. El 18 de mayo sería la última clase, ¿no? Después está el curso en Prevención y Criminalidad, dictado por el docente licenciada Mariana Gabotti, de 10 a 21 horas, es la clase 18 también del 18 de mayo. Bueno, bien. Y la dirección de la cura y los principios de su poder, con los docentes Luis Prieto, Luciano Luterau y Lucas Boxaca, de 11 a 12:30. La última clase también es el 18 de mayo. Bueno, ¿cuántas actividades, Susana? Muchísimas, y muchas están finalizando, porque pronto, bueno, comenzarán las del segundo cuatrimestre. Exactamente. Bien, Susana, ¿qué te parece si vamos a un... me está faltando una, me parece, ¿puede ser? Ay, sí, me parece que y la más sí. Importante que... No sé si es la más importante, pero bueno... A modo de chiste. El sábado se dictará el curso de Atención Plena de Mindfulness, dictado por el docente licenciado Pedro Salas, hasta el 12 de noviembre, de 11 a 13 horas. Sí, entonces será la más importante si hablamos de nuestro presidente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y luego vamos a recibir a la licenciada Daniela Nareto, que nos va a contar sobre la escuela comunitaria? Muy bien, entonces la esperamos en el segundo bloque. Bueno, perfecto. Tenemos con nosotros a la licenciada Daniela Nareto, perteneciente del equipo coordinador de la Escuela de Formación Social y Comunitaria. La directora es la licenciada Florencia Díaz Arana. Hola Daniela, ¿cómo te va? Bienvenida Daniela al programa. Gracias por escucharnos. Bueno, sabemos que venís en representante de todo el equipo, ¿no? Contanos un poco cómo surgió esto de la escuela, que es una escuela nueva de formación. Es una propuesta de formación, sí, de especialización en psicología comunitaria y social. Y sí, Florencia Díaz Arana está a cargo de la dirección y somos un equipo de personas que venimos de diferentes espectros sociales, en realidad, en el sentido de trabajo social y en instituciones, en municipios, en ONGs. Y bueno, nos interesó mucho la propuesta que nos hizo Pedro Salas el año pasado de armar algo con respecto a trabajar sobre la identidad y rol del psicólogo en la comunidad, poder proponer algo en relación a la formación del psicólogo que está trabajando en espacios sociales.
Y bueno, a partir de ahí nos empezamos a reunir y la verdad que salió una lindísima propuesta con una formación muy sólida y estamos contentos de lo que fuimos no solamente armando, sino cómo está saliendo. La propuesta está abierta a todos los profesionales psicólogos que estén trabajando en el área social, como aquellos que les tengan interés en la temática, y también para aquellos profesionales que les interese el tema, aunque no tengan el título todavía, también está abierta la propuesta. La idea es que esto sea una capacitación para la gente que tiene interés en este campo, ¿no? Discúlpame, Daniela, no te entendí muy bien. Entonces sería para otros psicólogos, estudiantes de psicología, pero también para otras avanzadas. Algunos, por ejemplo, nos han preguntado, mira, yo no soy psicólogo, soy trabajador social, ¿puedo ir a alguno de los módulos? Sí, por supuesto. Porque me parece que justamente la idea de trabajar en el campo, en la comunidad, tenemos que trabajar mucho en interacción y en equipo y en interdisciplina. Entonces nos parecía muy interesante si alguno quería participar y no fuera específicamente psicólogo. Esta vale la pregunta y la idea es proponer este espacio también de capacitación y de intercambio. Bueno, qué interesante. Es la primera vez que el colegio abre capacitación para, digamos, en una escuela de formación para otros profesionales, ¿no? Sí. Esto me parece que es una apertura bastante interesante del colegio. Contanos, ¿qué recepción? Porque esta escuela comenzó este año. Sí, en realidad hicimos una convocatoria en el año pasado presentando la propuesta en diciembre del año pasado. Y bueno, en esa propuesta ahí se invitaba a los que tuvieran interés, estuvieron diferentes profesionales hablando de políticas sociales, la presencia del psicólogo en la comunidad, el rol del psicólogo en la comunidad. Y a partir de ahí se empezó a hacer difusión y en abril de este año tuvimos la primera clase, que van a ser a partir de abril hasta fin de año los primeros viernes y sábados de cada mes. Es un curso intensivo, se da de 15 a 21 horas los viernes y de 9 a 15 horas los sábados. Los primeros viernes y primeros sábados de cada mes. Como en otras propuestas de las escuelas, la gente se puede ir anotando en los seminarios en forma individual. Absolutamente, sí. Tiene como diferentes puertas de entrada. Hay materias que son prácticamente que se van a ir retomando a lo largo de la cursada. ¿Por qué? Porque es una materia troncal en donde se ven los fundamentos de la psicología social y comunitaria. Y después son módulos que son, por ejemplo, el rol de del psicólogo en la comunidad, políticas sociales, poder hacer un diagnóstico de las diferentes comunidades en donde puede participar el psicólogo. Hay prácticas en diferentes espacios municipales o ámbitos privados que también se van a implementar a partir del segundo cuatrimestre. Pero sí, cualquier persona puede bajar de la página del colegio el programa, los módulos, y puede participar en aquellos que le interesen. Bueno, qué interesante, ¿no? Decime, ¿cuántos módulos tienen en total? ¿Cuántos seminarios? Por fin de semana intensivo son 3 módulos. Es un módulo que se da todo el viernes y después hay otra materia que se da los sábados a la mañana y otra materia que se da los sábados a la tarde. Los profesionales que están participando somos los integrantes del equipo, por un lado, que la idea es dar los fundamentos también de la psicología social y comunitaria. En este momento está a cargo Florencia Díaz Arana, que tiene una amplia experiencia y la verdad que está bueno compartir esas clases. Y después están profesionales como Escudero, que es un sanitarista muy reconocido. El próximo mes, en el mes de junio, participa Carballeda, que es trabajador social, pero que tiene un recorrido enorme en el replanteo, sobre todo de las problemáticas
actuales, en esto de poder pensar no solamente el rol del psicólogo, que eso tratamos de aportarlo desde otros profesionales, sino Carballeda puede ayudarnos a poder replantearnos estos nuevos escenarios sociales y cómo poder reconceptualizar nuestra práctica a partir de estos escenarios sociales, ¿no? Que implican quizás diferentes tipos de intervenciones, no como la que estábamos acostumbrados por ahí al dispositivo más de consultorio, sino en esta práctica que es tan de intercambio, ¿no? De construcción. Comentanos un poquito sobre los dispositivos, esto que decís, no solamente en consultorio, van a ser prácticas también sí. En el La segundo cuatrimestre. especialización está pensada con no solamente lo teórico y su fundamentación en las diferentes temáticas, sino también en hacer prácticas en el campo, ¿no? Estamos tratando de hacer convenios en este momento para poder largar en el segundo cuatrimestre los lugares de pasantías, digamos, que van a ser ONGs, centros comunitarios, barriales y estos centros comunitarios que pertenecen también a municipalidades. Estamos en plena tratativa de articular con instituciones que puedan recibir a los interesados en estas prácticas, ¿no? Qué interesante todo lo que nos estás contando. ¿Nos querés contar un poco cuáles son, digamos, las características de la intervención de un psicólogo en una comunidad? Porque, bueno, ya que esto, bueno, nos escuchan otros psicólogos y la gente en general, ¿en qué momento es necesario un psicólogo formado en atención comunitaria? Sí, es muy difícil, es muy amplia la pregunta, ya sé, pero... Bueno, pero partiendo de algún aspecto y haciendo un poquito de recorrido, creo que el psicólogo siempre estuvo más asociado al ámbito de lo particular y de lo privado, ¿no? Creo que en estos últimos años está teniendo mucha presencia, por ejemplo, en centros comunitarios, donde surgen demandas de todo tipo, ¿no? En centros de salud barriales, por ejemplo, en ONGs que trabajan en diferentes barrios del conurbano, y me parece que ahí hay que poder reconceptualizar algunos aspectos. ¿Cuál es la presencia del psicólogo? El tema de participar de equipos interdisciplinarios, el poder favorecer aspectos de la persona que viene con una necesidad y poder trabajar esas subjetividades, ¿no?, más dolientes, que están cercanos que yo a comedores comunitarios, a hogares, a centros de día, bueno, me parece que mismos centros de arte, porque hay cantidad de psicólogos. De hecho, en diciembre fue muy lindo una experiencia de arte terapia que hacía un grupo de psicólogos en un barrio, la experiencia de la mateada, que también es súper interesante, de grupos para la gente que está pasando situaciones límites o situaciones más complejas. Bueno, la idea es poder compartir esa práctica que está más en el día a día de este intercambio con la gente, ¿no? Daniela, entonces vos decís que se ha recobrado auge, digamos, la intervención comunitaria a través de la demanda, ¿no?, Sí. de la comunidad, valga la redundancia, en el último periodo de tiempo. Sí, como que hay una demanda de la gente en tener atención psicológica, en participar de grupos, necesita reconceptualizar algunos aspectos de su vida, crisis vitales, momentos, relaciones con sus hijos, conflictiva, familiar. Necesita compartir y reconceptualizarlo en un contexto social que está cambiante constantemente y que te replantea, bueno, ¿qué hago en esto? ¿Qué me pasa a mí con esto? Y me parece súper interesante poder pensar el lugar del psicólogo en estos espacios públicos, ¿no?
Es muy interesante porque una de las problemáticas sociales de hoy es la soledad, ¿no? Quizás el trabajo comunitario me parece que por ahí puede llegar a ser una vía de salida realmente muy interesante y donde, bueno, los psicólogos por ahí tenemos mucho que hacer y que decir. Sí, mismo en los barrios, a veces llegan pequeñas ONGs y vos ves que por ahí en ese grupo, en ese equipo, hay un psicólogo trabajando. Y que arma un lazo social y que es un factor activo en esa comunidad de transformación. Y bueno, es interesante cuando se arman estas propuestas de escuelas de especialización escuchar esas experiencias también. Daniela, ¿también se desarrollan actividades y jornadas más allá de la escuela? ¿Están pensando en hacer actividades en la comunidad, digamos, interesando también a la comunidad como para participar en jornadas, actividades? Lo estamos, para este fin de año, la idea es que también poder armar otra jornada donde, bueno, tendremos que ver la temática para este año. La del año pasado, en diciembre, fue el rol del psicólogo en la comunidad. Para la estamos pensando. Lo que pasa que, bueno, la apertura de la escuela de especialización nos está demandando ir respondiendo todos los meses a algo nuevo, ¿no? Claro. A los inscriptos, a la propuesta educativa, al armar las pasantías, las prácticas, así que bueno, estamos en plena Tienen mucho construcción. trabajo. Claro. Estamos en plena construcción. Claro, bueno, armar una escuela de formación no es nada fácil, ¿no? Digamos, y ustedes son los pioneros y están en los inicios. Contanos, bueno, y vamos a tener que ir yendo a un corte, ¿no? Pero contanos primero quiénes son todos los que componen el equipo. En el equipo estamos, bueno, Florencia Díaz Arana, que es la directora, Beatriz Arteaga, Mercedes Buschini, Laura Caferata, Claudia Didi, Marcela Esperón y bueno, y yo. Bueno, muy interesante todo lo que nos está diciendo Daniela, ¿no te parece, de Luciano? La verdad que sí, Susana, y bueno, Daniela, te vamos a invitar en otro momento para ahondar más en el tema, que nos ayornes también, como dice Susana, son pioneros en la actividad y bueno, me imagino que ya para cuando vengamos seguramente a actividades en la comunidad, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre van a estar ya en marcha, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por invitarnos y siempre sigue abierta la posibilidad de incorporarse en los diferentes módulos, así que está abierta la invitación. Bueno, seguramente mucha gente después de escucharte se va a entusiasmar más por el área. Bueno, ¿qué te parece, Luciano, si vamos a un corte? Porque bueno, nos está esperando Félix también, que bueno, que está trabajando tanto para el colegio. Por supuesto, Susana. Bueno, nos vemos en unos segundos. Luciano, estamos acá en Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. ¿Nos querés recordar las vías de comunicación? Como no, Susana, las vías de comunicación es vía mail, es prensa@cpsi.org.ar. Volvemos a repetir el mail donde ustedes pueden comunicarse para poder evacuar cualquier consulta o también enviarnos felicitaciones. Es a prensa@cpsi.org.ar. Es hora 60 y se dicta los viernes de 15 a 16 horas, Distrito 15. Bueno, perfecto. Felicitaciones, sugerencias y, ¿por qué no, algunas críticas también? Bueno, estamos con el licenciado Félix Charamonte, que está haciendo algunas cosas en el colegio, puntualmente el ciclo El múltiple interés del psicoanálisis y un curso sobre adicciones. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, en realidad es un gusto que hayas venido. Contanos un poco sobre el múltiple interés del psicoanálisis y esto de si la educación tiene que ver con lo imposible. Sí, vos sabés que este año decidimos hacer un ciclo tomando el artículo de Freud, que se llama El múltiple interés del psicoanálisis, que toma las distintas disciplinas y el lugar al que es convocado el psicoanálisis, y también cómo puede intercambiar algunos conceptos, ¿no?
con la realidad, con esta realidad que hablaba recién nuestra colega Nareto, y en donde yo me acordaba que Sigmund Freud era alguien muy preocupado por el lugar social del psicoanálisis, el lugar en la comunidad. Dicho sea de paso, las experiencias de los psicoanalistas en la sociedad tuvieron, por ejemplo, que ver con el Instituto Berlín, una experiencia de trabajo en la comunidad, así como Jacques Lacan fue 30 años psiquiatra en un lugar público, ¿no es cierto? Es decir, el psicoanálisis es el consultorio, pero también es el psicoanálisis en la cultura. Y ese psicoanálisis en la cultura es lo que intentamos retomar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este ciclo ya hicimos una charla que se llamó la importancia de las palabras en los medios de comunicación masivos. Estamos aquí. También uno que se llamó la importancia de las redes sociales. Y las redes sociales, aquellas que en este momento nos permiten, por ejemplo, estar en este programa a través de Internet, Facebook, Twitter, etcétera, nos permitieron ver cómo no solamente el psicoanálisis tenía algo para decir, sino algo para retomar todo el tiempo con nuestros colegas, con gente de la sociedad civil, con gente que se sintió, representada. Hemos llevado periodistas, hemos convocado actualmente en esta última charla que vos mencionabas, Susana, acerca de la misión imposible de la educación. Convocamos gente que viene de la universidad, del partido de la red, gente que tiene que ver con una página que se llama puntoseguido.com, que es un emprendimiento educativo y psicológico, y también con gente que se dedica a la metodología de la investigación. Por supuesto que en esos casos intercambian con el psicoanálisis y nosotros vemos no solamente lo que podemos decir, sino todo lo que podemos aprender. Claro, vos estás como retomando una cuestión como interdisciplinaria y estás como planteando una especie de diálogo con otras disciplinas. Exacto, sabemos lo difícil que es dialogar, porque como dice Lacan hacia el final de su carrera, ya no estaba tan esperanzado en el diálogo y creía que solamente cada uno monologaba. Pero aún así el intercambio existe y permite que, nosotros nos encontremos. De hecho, hoy viernes nos vamos a encontrar en el Colegio de Psicólogos a las 20 horas con estas personas que vienen de otros espacios, Daniel Levy, Mariano Lopata, Alejandra Arias, es decir, gente que viene de otros espacios y vienen a nuestra casa, que es el Colegio de Psicólogos, a contarnos un poco qué es lo que piensan. Nosotros pusimos la misión imposible de la educación, porque sabemos siempre, por el psicoanálisis, que hay una pulsión que no se puede domesticar desde afuera, que es algo ciertamente imposible. Más allá de todas las buenas intenciones y los buenos deseos que tenemos como humanos, también está lo negativo. Y es ahí donde se empieza a forjar algunos conceptos, algunos problemas. Hemos tenido en estos días, ayer, una movilización social acá en Buenos Aires sobre el tema de los problemas de la educación, los presupuestos, las universidades. Todo eso también corresponde al ámbito de los profesionales, que a veces participamos más o menos, nos comprometemos, somos afectados por las políticas públicas, pero también hay mucho por hacer y por decir, porque, por ejemplo, en la historia reciente, el psicoanálisis aportó a todo el sistema público sanitario, históricamente, muchos buenos referentes, ¿no es cierto? De hecho, la experiencia del Lanús, hay un libro de Vysakovsky que lo cuenta, cómo el psicoanálisis permanentemente reavivó la escena de la atención de los pacientes y multiplicó aquello que a veces era escaso. La atención de la persona en forma singular, porque realmente Sigmund Freud armó un dispositivo que no existía antes. Escuchar, en primer lugar, escuchar a una mujer, ¿no? Y en segundo lugar, también romper con la hipnosis y la sugestión. ¿Por qué? Porque Freud fue
uno de los primeros, si no el primero, en defender la no violencia. La no violencia de métodos que sojuzgaban a la persona que consultaba. Y Sigmund Freud fue un defensor de la palabra. Fue, todos sabemos, perseguido por el nazismo. Entonces, Sigmund Freud realmente es una figura que adquiere una importancia mundial e histórica y para la cual nosotros, acá en la Argentina, hemos hecho, digamos, algunas cosas que me parece que tienen que ver con esa línea de trabajo. De hecho, Oscar Mazota trajo lo que fue el lacanismo a la Argentina, o a la lengua castellana más bien, porque en España también enseñó, y fue un poco el articulador del psicoanálisis con la cultura en algunos momentos, en donde, como decían, el psicoanálisis se había puesto como muy aristócrata y por fuera de los círculos donde andaba, por ejemplo, la gente del arte, la gente de la cultura y también el ciudadano de a pie, como se suele decir. Me parece que en esa tradición es en donde nosotros nos incluimos en la orientación lacaniana, lo cual quiere decir que conversamos con todas las otras orientaciones y nos planteamos, por supuesto, interrogantes, pero también vemos qué respuestas podemos dar, ¿no? Claro, vos hablabas de una visión sobre la singularidad del sujeto, pero también estás hablando de una cuestión del sujeto dentro de la cultura. Claro, sí, porque mira, hay una interesante intervención de Éric Laurent, por ejemplo, que habla del analista ciudadano, que es aquel analista que permite no quedarse en el lugar de simplemente vacío, ¿no? Aquel solamente enigmático que uno va a consultar y no dice nada. Si bien el lugar del analista tiene que ver con el lugar de vacío, porque no toma partido, utiliza la neutralidad y la abstinencia, al mismo tiempo participa en su sociedad y en su cultura de una manera activa. De hecho, participar en los medios masivos de comunicación, intervenir en las redes sociales, posibilitar nuevos puntos de vista, son algo más que simplemente dar consejos, ¿no? Es intervenir, participar en todo lo que tiene que ver con la educación, la salud, la justicia, etcétera, ¿no? A mí me parece que por eso nos interesamos tanto en hacer un ciclo que dijese múltiple interés del psicoanálisis. Por eso acercamos también gente que, digamos, desde San Fernando, Tigre, que están en la Asociación de Psicoanálisis con ese nombre, que también haya gente que venga de Pilar, bueno, todos aquellos que forman nuestro amplio distrito, del cual en el colegio tengo el honor de ser consejero. Decime, ¿y este ciclo es abierto a todos los colegas, ya que es interdisciplinario, es abierto a otras profesiones o solamente es para colegas y matriculados? Claro, desde ya está muy bien tu pregunta, Susana, porque es una invitación abierta a toda la comunidad. Vecino, vecina de la zona norte, puede venir tranquilamente, la entrada es libre y gratuita. La idea nuestra es conversar, es debatir, es aprender con las herramientas que cada uno tiene. Lógicamente, el vecino tendrá sus vivencias, nosotros tenemos nuestras experiencias y bueno, trataremos que ese ámbito sea un ámbito para todos de aprendizaje, ¿no? Félix, vos entonces estás diciendo, retomando tu discurso anterior, que estamos tratando de romper un cierto mito o realidad de esto de salir de estar en el consultorio, ¿no? Y salir a la comunidad, digamos, este vuelco a la comunidad y la participación activa del psicólogo. Sí, desde ya un analista atiende en un consultorio, no te puede atender en el medio de la calle, pero lógicamente también tiene intervenciones como por ejemplo en las instituciones. Todos los psicólogos y los médicos en su ámbito y así de seguido con los trabajadores sociales, por ejemplo, tienen que intervenir en sus colegios, tienen que participar en sus instituciones, en sus sindicatos, etcétera, porque lo que concebimos que hay un discurso que tiene que ver con un contexto, mal podríamos hacer en reducir nuestra práctica a un solo lugar. Sí tenemos que tener muy preciso cómo vamos a trabajar.
Es decir, bueno, recibimos gente, por supuesto, cobramos por ello, para una determinada intervención, sí, pero además participamos porque el psicoanálisis está en la cultura. Y eso es, por lo menos, innegable en Buenos Aires y alrededores, tal vez en otros lugares no tanto, pero es una disciplina que verdaderamente ha venido a subvertir, a cambiar un montón de cosas que implica estar por fuera, tal vez, de los adoctrinamientos, de las sugestiones, de las hipnosis que tan frecuentes son en una época en donde la imagen es reina, ¿no es cierto? En donde las redes sociales generan rumores que empiezan a mostrarnos que la comunicación no es tal, que en realidad en vez de comunicación armónica lo que hay es malentendido, que lo que quisimos decir, decimos un poco más, que aquello que nos lastima, más que sufrimiento, es un síntoma que muestra una cara de insatisfacción y de satisfacción inconsciente. Entonces, todo eso nosotros intentamos decir que el analista es alguien que está en su ciudad en forma innegable y que, como el psicoanálisis no es una ciencia exacta, tiene que publicitarse, tiene que contar su historia, porque no es matemática. Los matemáticos no tienen por qué difundir de una forma parecida a la nuestra. Bueno, sin embargo, hay programas especiales sobre la difusión de la matemática y me parece que también está bueno eso. Ahora, pero no depende de ello. Te diría, Paul Valéry decía que algunas profesiones eran profesiones delirantes. ¿Por qué? Porque dependían mucho de la opinión de los otros. Mientras que, digamos, es una materia para discutir, por supuesto. A mí me gustaba lo de Paul Valéry, me parecía interesante porque implicaba la opinión de los demás. Mientras que, por ejemplo, resolver un teorema o resolver un problema que nadie ha resuelto es lo que transforma a alguien en doctor en matemáticas, por ejemplo. En el psicoanálisis hay dispositivos, pero son intentos aproximativos, ¿no? Digo. Sí. También como toda ciencia humana, ¿no? Que tiene su subjetividad en algún punto también. Claro. Sí, es muy cierto lo que decís, porque la ciencia, o el discurso de la ciencia o de las ciencias, implica a veces no tener en cuenta el lugar del observador, ¿no? O del operador. Claro. ¿No? Y es verdad que en las ciencias humanas a veces tenemos que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Porque verdaderamente las ciencias exactas tienen otras particularidades, pero lo que sí sabemos, hay un artículo muy interesante de Lacan que se llama La ciencia y la verdad, permite decir, bueno, hay muchas ciencias, muchas formas de hacer ciencia inclusive. Entonces, por eso nosotros creemos que nos tenemos que poner a aprender a veces de muy abajo para poder asombrarnos, sorprendernos de estas cuestiones que parecen viejas pero son nuevas, ¿no? Un debate como el que vos señalás en la ciencia es nuevo y es viejo. Freud también tenía una especial inquietud por la concepción del universo, ¿no? Y decía que más bien estábamos del lado de la ciencia que de la religión, ¿no? Él tomaba un punto de partida, pero bueno, no se olvidaba de la importancia, por ejemplo, de la religión en la vida cotidiana, ¿no? Félix, ¿nos querés recordar a qué hora es el ciclo? Porque nos gustaría, que nos hables también sobre el curso de adicciones. Sí. Mira, el ciclo, como te decía, es los segundos viernes a las 20 horas. Hoy a las 20 los esperamos en Rivadavia 154, tercer piso. Y por otra parte, gracias por recordármelo, el curso de adicciones o sobre psicoanálisis y adicciones, esos límites que tenemos tanto en las prácticas analíticas, pero también los límites que hay en las prácticas adictivas, es lo que nos ponemos a estudiar. Eso lo hacemos el primer martes de cada mes a las 6 de la tarde en el Colegio de Psicólogos. Intentamos orientarlo de una manera que permita que
que cada uno se interese por el tema y por la bibliografía. Pero también para tener en cuenta las experiencias que vamos desarrollando quienes damos el curso. Yo trabajo actualmente en Cedronar, trabajé un poco más de 20 años en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Mi colaborador docente, Augusto Pfeiffer, actualmente trabaja en el área de adicciones de Tigre, lo está dirigiendo, y lo que hacemos es una apuesta a tratar de articular la experiencia clínica con los saberes que hay en juego. Por supuesto desde una posición psicoanalítica, pero también estudiando los enfoques de las teorías cognitivas conductuales, también estudiando las distintas políticas públicas, los enfoques de reducción de daño y riesgo y los enfoques abstencionistas. Es decir, dar algunas herramientas para luego que cada colega que se acerque al curso, también se pueden acercar estudiantes avanzados, universitarios, tengan la posibilidad de incluirse en un tema que es dificilísimo, otra que imposible. Yo diría que es un tema a veces inabarcable, el tema de las adicciones, porque está en un espacio que implica, como decía Ian Hacking, las clases interactivas. Son clases no naturales. Las clases naturales vos las definís como las plantas y esas plantas no te van a decir, no, mira, me clasificaste mal. Pero las clasificaciones interactivas implican clasificar algo y que eso esté modificado y a su vez a veces modifique al clasificador. Por supuesto, de lo que se trata en este tema es de no ponerse a clasificar, sino de aprender y también de interesarse por algo que, bueno, para lo cual hay políticas públicas, hay instituciones privadas y los psicólogos que se quieran acercar, pero también trabajadores sociales, médicos, sociólogos, gente que esté interesada en el tema, pueda venir y preguntarse, interrogarse y llevarse algunas respuestas analíticas al asunto. Félix. Sí, Félix, te quería preguntar, ¿cómo ves la problemática hoy de las adicciones? Bueno, en primer lugar, uno tiene las herramientas desde el lugar en donde trabaja. Actualmente, tanto en el consultorio privado como en una institución pública como Cedronar, eso tiene como distintas aristas. En primer lugar, lo que hay que hacer es estallar la noción de droga. La droga es algo que a veces estorba y obstaculiza más que ayuda a comprender el fenómeno. Después hay que entender que hay usos heterogéneos de múltiples productos. Eso quiere decir que hay usos de distintas sustancias, pero también distintas formas de usar y de abusar o de enfermarse con alguna sustancia. Al mismo tiempo que hay grupos, hay individuos, hay sectores, hay épocas. Es un tema también múltiple. Y la situación de las adicciones nos toca de cerca socialmente, por ejemplo, cuando hay muertes como hubo en Time Warp, ¿no? En donde los chicos que fueron, miles de personas, pero los chicos que murieron ahí, tuvieron el conjunto de factores que hace que una experiencia se convierta en una tragedia, ¿no? Y verdaderamente tenés allí a quienes consumieron sin saber lo que consumían. Algo muy característico de nuestra época, en donde hay drogas de diseño y en donde no se sabe qué se consume. Por eso es importante diferenciar, por ejemplo, el consumo de la adicción, diferenciar la dependencia del abuso, es decir, poner en juego las variables que nos llevan a tratar de entender esos fenómenos que después se dan en personas concretas, con una historia, como decía Susana, con una singularidad que hace que eso no encaje exactamente en ninguna teoría ni en ninguna percepción previa. Entonces tendremos que tener el arte suficiente como para saber escuchar, para saber preguntar y saber dar una respuesta que no implique el sometimiento del otro, sino que le dé un lugar en donde aquel que hace un tratamiento encuentre algo lo más cercano posible a su propio deseo inconsciente.
Se ve que el tema es bastante complejo y vos sos muy claro en el comentario, pero bueno, parece que es un tema que excede, bueno, todas las teorías y bueno, y sí, todas las prácticas quizás, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo con vos porque vos fíjate que el consumo de drogas ha sido histórico y ha atravesado todas las épocas, pero en la actualidad y en este capitalismo tardío realmente hace que algunas personas pierdan la posibilidad de una experiencia subjetiva y caigan en una repetición que anula memoria, angustia, subjetividad. Bueno, Félix, quedaron muchísimas cosas en el tintero. Creo que, bueno, sí o sí te vamos a tener que invitar otra vez para que vengas a seguir comentándonos. Ya te comprometemos, Félix, así que no te vas a escapar de nosotros. Claro, porque en realidad, bueno, tenemos, el tiempo es tirano, y así que, bueno, tenemos que ir ahora a un corte, el último corte. Y bueno, te agradecemos que hayas venido muy claro y bueno, ojalá que vaya mucha gente a los dos ciclos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Gracias. Luciano, con invitados tan interesantes nos está quedando muy corto el programa. Tenemos unos minutitos, queremos contar un poco lo que, digamos, las actividades descentralizadas y bueno, y ya nos estaríamos despidiendo. Como no, Susana, vamos a comentar que la comisión perinatal el 18 de mayo de 13:30 a 15:30 se desarrollará el taller Parto de Nacimiento, Mi Cuerpo, mi Decisión, mi Bebé, dirigido a psicólogos, estudiantes y profesionales de otras disciplinas. Bueno, esto se hace en el colegio igual, ¿eh? Bueno, las descentralizadas son ahora en Pilar, que es Colector Acceso Norte, kilómetro 4950, dentro del complejo Concord Pilar, en el edificio Almendros, unidad 315. El martes 18 se dará cómo utilizo el mindfulness para reducir la ansiedad, la licenciada Susana Hernández. Y el miércoles a las 18 horas, oratoria práctica y superación del miedo escénico, también lo dicta la licenciada Susana Hernández. En San Martín, Cerrito 2118, el 22 de mayo, de 9 a 14 horas, seminarios recursos no verbales, nivel 3, lo dicta el licenciado Walter García y Mauricio Fuentes. Bien, en San Miguel se dictará el curso el miércoles de 19 a 20:30, hora clínica, psicoanálisis de la adolescencia. El adolescente actual lo dicta la licenciada María Eugenia Samaniego, licenciada Analía Papalardo Mautone, en el auditorio en Clínica Besone, Peunero, 1668, cuarto piso, San Miguel. Bueno, Luciano, estamos comprometiendo a la audiencia para el próximo viernes a las 15 horas en Distrito 15, donde nos van a encontrar juntos, bueno, con las novedades del colegio y seguramente con otros invitados muy ricos y muy interesantes. Por supuesto, Susana, siempre tan exquisito, digamos, nuestros invitados. Nosotros, obviamente, siempre aprendiendo mucho de ellos y también interactuando y poniendo palabras, ¿no? También a lo que es importante en esto, que es la transmisión de la comunicación a nuestros colegas. Así que agradecemos sus escuchas y bueno, Susana, nos estamos volviendo el próximo viernes. Bueno, un gusto.